Bueno, vamos a ver ahora, seguir con el tema de varios formularios y vamos a ver cómo hacer la comunicación de datos, cómo enviarle datos desde el formulario principal al formulario secundario y cómo recuperar datos del formulario secundario y traerlos al formulario principal a través de propiedades. Vamos a implementar un problema, responde al proyecto 132, vamos a hacer una aplicación Windows Form con .NET Framework. Proyecto 132, que queda una solución llamada igual, proyecto 132, y vamos a hacer un formulario que cuando se presione un menú de opciones, abra otro formulario donde yo puedo configurar el ancho y el alto que se van a ser tomados para la ventana principal. O sea, en la ventana principal vamos a modificar el ancho y el alto dependiendo de los datos que se cargan en el otro formulario. Nuestra ventana principal, vamos a ir agregando el menú Strip, opciones, y acá diga configurar ancho y alto. Vamos a hacer el segundo formulario, seleccionamos el proyecto 132, botón derecho, agregar nuevo elemento, y vamos a agregar un formulario Windows Form, y le vamos a llamar Form configuración, con lo que vamos a tener el segundo formulario, este de acá, que va a estar vacío inicialmente, pero vamos a disponer una label que muestre para cargar dos números. Uno va a ser el ancho, y en una segunda label informaremos que se va a cargar el alto mediante dos controles tipo TextBox. Cargaremos el ancho y el alto, dos enteros. Dispondremos un botón para confirmar la idea que, bueno, estos dos datos que nosotros desde el formulario principal vamos a ir haciendo. Este va a cerrar simplemente, llamaremos a close. Desde el formulario principal, cuando haya un evento en esta opción, vamos a crear un objeto clase form configuración, y llamaremos a show dialog para que hasta que no se cierre no vuelva al formulario principal. Tengamos en cuenta que hasta ahora lo que vamos a hacer que cuando se abra este otro formulario yo cargue dos valores acá, por ejemplo 500 y 300. Cuando diga confirmar se cierra este diálogo y la ventana, el ancho, tome este número 500 y el alto del formulario principal sea de 300 píxeles. ¿Cómo vamos a recuperar esos datos? Bueno, la clase form configuración tiene, si vamos a ver a la parte del diseño, dos atributos, son los textbox, pero son privados. Como son privados de la clase form configuración, no los va a poder tener acceso al form 1. Entonces lo que se hace en la clase form configuración, se definen dos propiedades, una para recuperar el ancho y el otro el alto. ¿Cómo definimos las propiedades? Como las vamos a acceder desde el otro formulario, de la otra clase, van a ser públicas, public, le vamos a llamar, van a ser enteros y le vamos a llamar ancho. ¿Cómo recuperamos el dato? Mediante get, y lo que vamos a retornar un entero, ya que indica que va a devolver un entero, y es lo que hay en el textbox. Convertimos a entero el contenido del textbox 1, lo que tiene la propiedad text. De forma muy similar, vamos a definir la propiedad alto. La propiedad alto va a recuperar mediante el método get y va a retornar convertido a entero lo que tiene el textbox 2. Hemos definido dos propiedades
que cuando yo las acceda, lo que me va a devolver convertido entero lo que tienen los TextBox 1 y TextBox 2. Desde el formulario principal, luego llama Show Dialog. Esta siguiente línea se va a ejecutar cuando se cierre el diálogo. Y yo voy a cambiar el ancho de nuestro formulario principal tomando los datos del formulario accediendo a la propiedad ancho. Y lo mismo el height. La propiedad height es una propiedad heredada de la clase form y va a cambiar el alto del formulario 1. ¿Y qué valor vamos a tomar del otro formulario? Accederemos a la propiedad alto. Tengamos en cuenta que cuando presionamos el botón para cerrar el diálogo, el segundo formulario, se ejecuta luego esta línea. El formulario sigue existiendo, por más que se haya cerrado el diálogo. Cuando salga de este método, recién esa variable formulario va a desaparecer y ya no va a poder accederse más al formulario. Pero en este momento ya lo tenemos resuelto. Fíjense que yo llamo configurar ancho y alto, cargo por ejemplo 400 por 400. Cuando presione el botón confirmar, se va a cerrar este diálogo, va a ejecutar la línea siguiente al show dialog, donde va a modificar el ancho y el alto del formulario principal. Y los datos los va a sacar de las propiedades ancho y alto. Y hemos dicho que las propiedades ancho y alto nos devuelven los contenidos de TextBox convertidos a enteros. Fíjense, el ancho y alto de este formulario se ha redimensionado con estas dos asignaciones. Si yo vuelvo a ejecutar, por ejemplo, pasemos 600 y 600, y acá la tenemos 600 por 600. Por ejemplo, 800 píxeles por 800, lo queremos ahora en la ventana principal, y la tenemos 800 por 600. Le vamos a hacer un cambio ahora para que cuando yo abra el diálogo ya aparezcan precargados el ancho y el alto actual que tiene la ventana principal. Y para eso tenemos que hacer que las propiedades no sean solo de lectura. Veamos, vamos a detener esto. Vamos a definir las propiedades así como tenemos los get para recuperar. Vamos a definir la sección del set, donde vamos a modificar el contenido del TextBox 1 para el ancho, la propiedad text. Convertimos el value que se le va a asignar a la propiedad a string. Y también vamos a hacer la sección del set para el alto y vamos a fijar el TextBox 2, la propiedad text, con el value. Cuando se ejecuta la sección del set, cuando en el formulario principal diga formulario.ancho, le vamos a asignar lo que tiene el width del formulario principal. Formulario punto alto, acá accedo a la propiedad alto del formulario de configuración y le asignamos la propiedad height del formulario principal. Y ahora quiere decir que antes que aparezca el diálogo ya fue creado acá, por lo tanto yo puedo cargar las propiedades ancho y alto, y cuando le asigno estos datos se ejecutan los set. ¿Qué es lo que recibe value? Es el dato que le hemos indicado acá, el width del for 1. Fíjense, si este formulario es muy ancho y un poco más bajo, cuando yo llame configuración, 1787 píxeles tiene este formulario de ancho y 486 de alto. Si yo confirmo y lo hago más alto, 800, ahí tenemos. Y yo lo puedo cambiar, por supuesto. Si pongo 400 por 400, ahí lo tenemos, 400 por 400. Entonces acá hemos visto cómo enviar datos a nuestro segundo formulario mediante la asignación a las propiedades ancho y alto de estos valores width y height. Y hemos visto cómo recuperar estos datos. Si yo cambio acá, cuando diga confirmar, ejecuta la línea siguiente del show dialog y modifica el width y el height del formulario principal. Por ejemplo, acá 500, cambiarle el alto y ahí tenemos de 500. Y vamos a hacer una última cosa que le podemos agregar a nuestro formulario de configuración,
Fíjense, hemos hecho un botón de confirmar. Vamos a hacer, si uno se echa atrás y no quiere hacer nada, vamos a agregarle un botón para cancelar. La idea del botón cancelar, cuando se ejecute cancelar, también se va a cerrar. Pero si hacemos eso nada más, por más que lo cierre el formulario, si yo los cambio los valores, fíjense, pongo 300 por 300, por supuesto que digo cancelar y lo mismo se redimensiona. Yo tengo que identificar desde el formulario principal qué botón se presionó. Y para eso lo que vamos a hacer es, tiene una propiedad la clase form. La clase form tiene una propiedad llamada dialogResult, y le vamos a asignar dialogResult el tipo de dato numerado OK si se presiona el confirmar, y le vamos a asignar a la propiedad dialogResult el valor dialogResult.cancel. Entonces, según qué botón se presiona, el botón 1 es el de confirmar, el botón 2 es el de cancelar. Y desde el formulario principal yo voy a identificar si el formulario dialogResult, voy a verificar si tiene almacenado dialogResult OK. En el caso que tenga almacenado OK, significa que presionó el botón. Si tiene almacenado dialogResult del formulario el valor dialogResult OK, quiere decir que se ejecutó la presión del botón 1. En el caso que tenga cancel, este if da falso, porque dialogResult no es igual al valor enumerado OK, sino a cancel, y por lo tanto no va a hacer nada. Fíjense que si yo acá ejecuto y cargo de 400 por 400, la quiero a la ventana, pero me arrepiento, digo cancelar, no hace nada. En cambio, si yo digo 400 por 400 y digo confirmar, se redimensiona a 400 por 400 píxeles. Entonces es muy común comunicarse a un formulario a través de propiedades, asignándole datos para enviarle y recuperándolos a los datos accediendo a la propiedad, como vemos acá. Acá le estamos asignando, modificando datos del formulario, y acá estamos recuperando datos del formulario a través de propiedades. También se pueden hacer métodos que nos retornen datos o métodos que le enviemos datos. Ya veremos también esta posibilidad. Gracias.